Bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Voto. Ernesto Hurtado en la conducción y Vladimir Cayetano en la dirección. Hoy vamos a comentar algunos aspectos de la jornada electoral del domingo 12 de abril, ayer, y todos los problemas o características que se han dado. Esta es la cédula, otra vez, nos acompaña todavía. Seguramente los electores la recordarán de repente de una mala manera, porque ha sido un poquito difícil quizá para algunos ubicar a sus movimientos políticos preferidos. Pero vamos de frente al contenido. Ha habido muchos problemas con la realización de esta elección por parte de la OMPE, Organización Nacional de Procesos Electorales. Un buen grupo de personas, se habla más de 60.000 personas que no han podido ejercer su voto, que incluso se ha prolongado la votación para el día de hoy, lunes, y justamente queremos saber la opinión de Vladimir, porque él ha estado siguiendo paso a paso el desarrollo de estos eventos. Muchas gracias, Ernesto. Así es, el día de ayer, 12 de abril, hemos participado en el derecho a elegir a uno de nuestros candidatos, pero esto ha sido preocupante. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos problemas en la entrega de las cédulas, en las aperturas de la mesa de sufragio. Se ha citado a los miembros de mesa a las 6 de la mañana y en algunos casos no han abierto los colegios. Han abierto tarde, han abierto a las 8, a las 9, el mediodía. Se prolongó, según la norma, era hasta el mediodía si no se aperturaba la mesa de sufragio. Y esto de que si no se aperturaba la mesa de sufragio era para responsabilizar a los miembros de mesa, más no al votante. Por eso se prolongó hasta las 2 de la tarde. Y se dio una hora de extensión a las elecciones que iban a ser de 10 horas a 11 horas, terminando las elecciones a las 18 horas. Pero más allá de eso, hemos tenido más de 55.000 electores que no pudieron hacer sus elecciones de forma precisa en 13 unidades educativas. 13 colegios, siendo afectado San Juan del Miraflores con 3 colegios, Lurín con 7 y Pachacamac con 3. Ellos han votado el día lunes, el día de hoy. Hace un momento han terminado ya su derecho a voto, pero también hemos tenido un detalle bastante interesante, Ernesto, que también han habido retrasos. Se han abierto en algunos casos a las 9, otros a las 10 y así. O sea, no ha sido óptima el trabajo de la OMPE. Y aquí se define la tarea del presidente del Organismo Nacional de Procesos Electorales, Corbeto. Justamente, disculpa que te interrumpa, y antes de pasar a la responsabilidad de Piero Corbeto, quería preguntarte porque se ha hablado ya de acusaciones a la empresa proveedora, Galax, me parece que se llama, al gerente de esta empresa, e incluso ha habido ya detenciones. O sea, el asunto ha escalado de una manera muy grave, empañando, ¿no?, de una u otra manera el proceso electoral. ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, el primer detenido ha sido el señor funcionario de la OMPE, José Edilberto Samamé, que fue detenido por entorpecer el proceso electoral, por el retraso de las entregas. Hay una responsabilidad, y la responsabilidad de esta institución, bueno, por el momento está recayendo en este funcionario, pero aquí quien lo representa es, como decías, Corbeto y la empresa Gálaga en la distribución. La Junta Nacional de Justicia ha presentado una denuncia, así como los organismos, la Defensoría del Pueblo y un ciudadano, un partidario de Renovación Popular, han hecho las denuncias respectivas sobre este proceso que se ha enturbiado. Más allá de eso, Ernesto, también, o sea, ha habido bastante participación de las personas mayores, de los adultos mayores que han querido ir a votar. Han ido muy temprano para cumplir con su obligación, siendo que a partir de los 70 años ya no era obligatorio votar. Es opcional. Era opcional, como lo dices. Pero ahí lo que suscita es que muchos de ellos fueron tempranos y se regresaron porque no aperturaban sus mesas y no pudieron ejercer su derecho. Y de esas personas, el voto que querían hacer, querían elegir a uno de los candidatos que tenemos acá en la cédula, pero no lo pudieron hacer y ya no pudieron ir en las tardes. Personas con discapacidad o lesionados también
han ido, y hoy en día hemos sido testigos en los diferentes medios de comunicación como hasta una persona con el pie fracturado fue a hacer su voto, personas con discapacidad, personas con problemas de columna, han estado presentes, pero más allá de ello, hemos visto que en diferentes partes de Lima se han aperturado las mesas tarde, ¿no? Y a ello se ha dado el problema de la impresora, que cambiaban la tinta, que venía el técnico, que esto, que el otro, el sistema no funcionaba, que las computadoras no prendían, que los planillones o las cédulas no llegaban, o sea, hemos tenido, de verdad, un desastre. Vladimir, frente a esta situación que en verdad hemos participado en varios procesos electorales y realmente no recuerdo una organización tan desordenada, por decirlo menos. Las declaraciones del señor Corvetto, ¿cómo pueden ser asumidas? Bueno, en primera instancia él indicó de que no habían sido 15 instituciones, sino 13, que no eran 65.000 o 63.000 electores, sino 55.000. Más allá de más o menos cifras, pero está la ineficiencia. Y él decía que era menos, y eso no es para alegrarse o decir que ha sido un pequeño error. Estamos hablando de más de 55.000 electores. Ofreció, creo, que no se les iba a multar o algo así. También dio la opción, dijo, bueno, estas personas no se le va a dar la multa, es decir, la OMP iba a asumir el costo de la multa, porque todo está preestablecido, la multa lo recauda el Estado, pero no necesariamente la OMP, sino tiene otro procedimiento. Entonces la OMP iba a desembolsar este costo para que no sea afectado. Pero, ¿qué opinas tú, Ernesto, si cuando a la Organización Nacional de Procesos Electorales que debe importar el voto, diga esto de que va a asumir o no van a tener la multa? Realmente a mí me sorprendió bastante porque conversábamos antes, ¿no? Corvetto viene ya de organizar un proceso electoral con denuncias, ¿no? De irregularidades en 2021. Y bueno, hay un grupo, me parece personalmente que hay un sector político o un grupo, ¿no? De repente de medios quizá que le han dado un apoyo a Corvetto durante estos años, pero me parece que lo mejor hubiera sido que venga otra persona, ¿no? Otra persona de repente sin estos cuestionamientos. Ahora me parece que la situación empeora, como tú lo has dicho, y vamos a ver lo que se viene, porque de acuerdo al resultado final, aquellos grupos o partidos políticos que se puedan sentir afectados por esta situación, ¿no? Y que obviamente lo van a señalar a Corvetto como parte de su fracaso o del resultado negativo. Hay que tomar en cuenta, Vladimir, como bien dices, 50.000 o 55.000 electores en la elección, tanto el 2021 como el 2016, ¿no? Triunfaron Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, ganaron por una diferencia de 40.000 aproximadamente. 46.000, no, cerca de los 50.000. Entonces, la cifra que tú estás dando, 55.000, sí es clave, ha sido clave para las dos últimas elecciones presidenciales y el destino de nuestro país. Me parece que el funcionario Corvetto, quizá para un poco minimizar su responsabilidad, pero me parece que sigue siendo grave. Claro, solamente podemos verlos en la cifra de diputados. Lima Metropolitana tiene 32 diputados, a diferencia de las demás regiones, que está entre 7, 6, 4, 3, 2, 5. Entonces, hasta los peruanos en el extranjero tienen 2 diputados. Entonces, es una magnitud bastante amplia, ¿no? Y con lo que comentabas sobre las elecciones anteriores, fue la Junta Nacional de Justicia, que ya estaba culminando su periodo, insistió en mantenerlo en el cargo a Corvetto. Quien lo ratifica fue Dina Boluarte, para que continúe en este proceso en que supuestamente él iba a llevar mejor este proceso electoral. Supuestamente ya tenía una experiencia previa, ¿no? Supuestamente, nos hizo recordar a Campbell, Portillo Campbell, ¿no? Con que decía papelito manda, ¿no? Entonces, que también fue algo turbia. Sí, por supuesto. Justamente me comentabas acerca de procesos muy cuestionados en nuestro país. Obviamente el del año 2000, ¿no? Donde hubo serias denuncias también de irregularidades en el conteo, porque hasta ahora recuerdo
¿no? A menos que mi recuerdo se equivoca, que en el Flash del año 2000 salió en primer lugar Alejandro Toledo, ¿no? Y en segundo lugar Fujimori, una diferencia de 46 a 42 puntos, y que, bueno, los canales de televisión, en fin, ¿no? Dijeron que iban a dar un nuevo Flash, que lo dieron, me parece, 3 horas después, en donde las cifras eran las mismas, solamente que Fujimori es el que estaba arriba. Entonces ya este tipo de escenarios daba pie a muchísimos comentarios de fraude, ¿no? Pero lo de ahora, Vladimir, veo una desorganización y entonces ahí viene, ¿no? Digamos, las opiniones de las personas muy válidas. Esta desorganización, Vladimir, ¿fue por ineptitud o es a propósito? Ahí está la duda, porque por ejemplo, esta empresa logística del transporte del Gálaga no lo hizo en Tumbes lo realizó el transporte de las cédulas la Policía Nacional del Perú. Sabíamos bien que anteriormente quien hacía el transporte de las cédulas era el Ejército Peruano del Perú. Y transportaba, esa era su tarea de custodiar, porque las cédulas llegaban en la noche de todos los locales y ellos custodiaban las infraestructuras del colegio y todo lo que tenía para el proceso electoral. Pero esto ha variado, ha hecho una licitación, esta empresa ha sido cuestionada porque aumentó su capital pocas semanas antes de ganar la licitación o extrañamente, o también... Disculpa que te interrumpa, esa es una práctica muy frecuente, ¿no? De empresas que se crean expresamente para ganar ciertas licitaciones, ¿no? Pero tomemos en cuenta un detalle, Ernesto, que esta empresa ya tenía amonestaciones porque había en las elecciones municipales también tuvo algunos problemas y entonces teniendo en cuenta el presidente de la OMPE que había suscitado estos problemas con esta empresa, nuevamente la contrata, evidentemente que no está imposibilitado de poder hacer contrataciones con el Estado, pero la Contraloría le advertía de que la empresa no cumplía con la magnitud de la tarea que iba a tener y se ha denotado en las redes sociales y en los medios de comunicación que esta empresa en LinkedIn estaba pidiendo 400 camiones para el transporte de las cédulas, ¿no? Entonces, como vemos que no contaba con la infraestructura, no contaba con los vehículos necesarios para poder hacer esta tarea, pues y ahora lo vemos. Justamente, Vladimir, hace un rato te comentaba, ¿no? De que nosotros vivimos de niños, ¿no? La década de los 80, inicio de los 90, cuando había pues bastantes obstáculos, ¿no? A veces iba la luz por los atentados terroristas, o había los paros armados, o había la misma dificultad de que recuerdo que las carreteras... El toque de queda. Claro, el toque de queda, que las mismas carreteras no estaban con el mantenimiento debido. Y sin embargo los procesos electorales se daban, ¿no? O sea, me parece con menos cuestionamientos que los de ahora, y se supone que ahora tenemos una mayor tecnología, se supone. Se supone, dentro de ello tenemos, pues, digamos, todos tenemos un smartphone en la mano, y hoy día no ha funcionado una computadora, una impresora, el sistema se ha caído, o sea, no hemos tenido la capacidad de poder llevar bien este proceso electoral. Y para ir cerrando, me preguntabas también sobre otros procesos electorales muy cuestionados en nuestro país. Bueno, el 2021 también ha sufrido bastantes acusaciones y una elección muy curiosa que depende digamos, el punto de vista político para su cuestionamiento, que fue la de 1962. En 1962 se hicieron las elecciones, pero bajo reglas distintas a las de ahora, ya que el candidato ganador solamente necesitaba sacar 1/3 de los votos válidos, no como ahora que necesita más del 50%, si no habría una segunda vuelta. Y el año 62, los 3 candidatos principales, de la Torre, de la APRA, Odría y Fernando Belaúnde, ninguno de los 3 sacó más de 1/3. Es más, Aya de la Torre sacó 32.9 y Belaúnde 32.1, o sea, ahí casi llegando a la mayoría que pedía la ley. Y Odría un poquito más rezagados. La ley indicaba que si nadie pasaba 1/3 de los votos, el Congreso decidía. Y entonces la decisión pasó al Congreso. Y en el Congreso se hablaba de que darían ganador a Aya de la Torre. Pero Aya de la Torre, fundador del APRA, personaje para muchos muy polémico, me refiero por parte del ejército de esa época o de la clase alta o clase media de esa época, muy cuestionado.
incluso se habló de un golpe de Estado si es que él era elegido mandatario. Ayer de la Torre renunció. Y entonces el Congreso debía elegir entre Belaúnde y Odría. Y el Congreso, donde había una gran cantidad de parlamentarios apristas, llegó a un arreglo con Odría. Entonces la posibilidad era que Odría ganara esa elección. Las Fuerzas Armadas, con parte de la opinión pública que no deseaba, pues, ¿no?, a Odría de regreso en el poder, se dio un golpe de Estado. A Manuel Prado, que todavía era presidente. Entonces, Y las Fuerzas ahí, Armadas, para cerrar la idea, Vladi, las Fuerzas Armadas, para justificar ese golpe de Estado y para evitar de que haya y eventualmente en última instancia Odría ganara, ellos dijeron de que lo hacían porque había un fraude electoral. Que hubo algunas denuncias de irregularidades, la hubo, pero el golpe de Estado, vuelvo a repetir, desde el punto de vista incluso político que uno quiera darlo, pero a mi parecer, el golpe de Estado fue un golpe de Estado político y que tuvo como pretexto simplemente decir que había una especie de fraude electoral o irregularidades electorales, ¿no? Y se cumplió. Ni Aya ni Odría llegaron al poder, fue Belaúnde, y Belaúnde posteriormente llega al poder porque gobernaron los militares un año, pero el primer gobierno de Belaúnde, no, valga la palabra, nació preñado de problemas. Pero bueno, eso se hablará en otra ocasión. Dígame, Vlad. claro, efectivamente, ¿no? O sea, en ese entonces, pues, en 1962, el problema fue más de estructura, como dices, ¿no? Acabas de indicar que el Congreso tuvo que decidir y a ello, pues, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, estaba, pues, Ricardo Pérez Godoy, quien tuvo que armar una nueva estrategia para poder nosotros tener este Perú democrático, como en capítulos anteriores hemos hablado de cómo se dieron los votos que nos indicaste, si nos diste las pautas. Ahora vemos con mucha dificultad estos problemas que ha tenido en el siglo XXI, en el 2026, donde no funcionaron los equipos informáticos, donde el transporte ha sido bastante deficiente, que las horas no se cumplieron. Pero lo interesante que a diferencia de las elecciones generales anteriores, hubo ausentismo, la gente no quería votar. Hoy la gente sí ha querido votar, pero hemos tenido, pues, ¿cómo podemos llamar? ¿Error? ¿Negligencia? ¿O es un complot? ¿Qué podríamos decir? Vamos a esperar a las averiguaciones que se han hecho. La Contraloría de la República, la Policía Nacional fue la primera en actuar, su equipo de investigación, quien detiene a San Mamé, y aún sigue, ¿no?, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que antes blindó a Corbeto, ahora ya lo está investigando. Y hay una pregunta que te quería hacer, Dígame. Ernesto. ¿Cómo ves tú en el caso de si el presidente Balcázar, su única tarea era que estas elecciones se hagan de la mejor manera, que sean transparentes, sin problema alguno? Él dijo en un momento determinado que gobernar es fácil. Bueno, el presidente Balcázar, me parece que es una persona mayor que obviamente, como muchos que han estado gobernándonos en los últimos años, no esperaba llegar al poder. Creo que tampoco Gerí ni la misma Boluarte, creo que esperaba ser una vicepresidenta más, ¿no? Obviamente, quizá la responsabilidad a Vladimir les quede grande. Además, Balcázar es una persona mayor, está mal de salud, se ha especulado acerca de su estado de salud bastante. Bueno, pues entonces quizá no está apto físicamente para asumir un reto como este, que obviamente es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Siguiendo un poco, redondeando tu idea, Vladimir, antes fallaba las instituciones y la gente no iba. Ahora la gente ha ido y quien falló fueron las instituciones. Solamente una tarea tenía la OMP. Y a veces se han confundido en decir OMPE como Organización Nacional de Procesos Electorales, ahora le están diciendo en los memes, Organización Nacional de Problemas Electorales. Bueno, llegamos entonces al final de esta emisión. Espero que les sea útil, haciendo un seguimiento definitivamente. Y por favor, suscríbanse, denle like, nuestro auspiciador, Café Tasta, y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego.